El volante se sentía frío bajo las manos de Esperanza, frío y pesado. Era un Peterbilt del 98, rojo desvaído, con casi 2 millones de millas en el motor y el fantasma de su esposo impregnado en el asiento del pasajero. A sus 62 años, Esperanza Vargas no debería estar conduciendo un tráiler cargado con 20 toneladas de aguacate rumbo a la frontera. Debería estar en su rancho en Sonora, regando los rosales que Ricardo, su Ricardo, había plantado para ella. Pero Ricardo ya no estaba. Se había ido hacía 6 meses. Un ataque al corazón fulminante que la dejó sola con un silencio ensordecedor y una pila de deudas que olían a traición. Transportes Vargas, la compañía que habían construido desde la nada, con un solo camión destartalado, ahora era un ancla que la arrastraba al fondo. El banco, con esa cortesía helada de los que solo ven números, le había dado 90 días. 90 días para pagar el préstamo que ella ni siquiera sabía que Ricardo había pedido, o el rancho, su hogar, se iría a subasta. Esperanza apretó la mandíbula. El dolor en sus nudillos por la artritis era un recordatorio constante de que su cuerpo ya no era el de antes, pero el fuego en su pecho era nuevo. Era el fuego de la necesidad, de la supervivencia. La necesidad, pensaba mientras bajaba un cambio en la pendiente, te hace descubrir de qué estás hecha. Era un pensamiento que sonaba a los libros de superación que Ricardo leía, esos de Napoleon Hill que él tanto citaba. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede conseguir, solía decir, golpeando el tablero con entusiasmo. Ahora, ella tenía que concebir que podía salvar su patrimonio. Su hijo Mateo debería haber sido el heredero de ese legado, pero Mateo, a sus 35, seguía siendo un niño con gustos caros y poca paciencia para el trabajo duro del diésel y el asfalto. Cuando Ricardo murió, Mateo habló de modernizar, de apalancamiento, de vender los camiones y usar el dinero del rancho para inversiones. Esperanza vio la mirada de tiburón en los ojos del supuesto socio que Mateo trajo a la casa, un tal Javier Montero, un hombre con zapatos demasiado brillantes y promesas demasiado fáciles. Fue entonces cuando Esperanza tomó su decisión. Fue al banco, revisó los papeles y descubrió la verdad. El préstamo no era para la compañía, era para cubrir las deudas de juego de Mateo, deudas que Montero había comprado. Ricardo había firmado para salvar a su hijo, poniendo el rancho como garantía, y Montero lo sabía. Montero estaba esperando que el tiempo corriera para quedarse con todo. Así que Esperanza, la mujer que había criado 2 hijos, que había sobrevivido sequías y devaluaciones, hizo lo que tenía que hacer. Desempolvó el viejo manual de manejo, practicó en los caminos de terracería del rancho, hasta que el rugido del motor se volvió una extensión de su voluntad y fue a sacar su licencia federal. Los jóvenes en la oficina de transportes la miraron con una mezcla de lástima y burla, pero ella aprobó el examen con la misma determinación con la que había horneado pan durante 40 años. Este era su primer viaje largo sola. La carga iba para Los Ángeles. El dinero de este flete apenas cubriría los intereses del mes, pero era un comienzo. Era una declaración. La noche cayó sobre la carretera como un manto pesado. Estaba cruzando la zona montañosa, un tramo solitario conocido por sus vientos traicioneros y sus curvas cerradas. La soledad era una compañera ruidosa. Encendió la radio CB, el radio de banda civil, solo para escuchar el murmullo de otras vidas, las voces de los traileros que rompían la monotonía. Aquí el Cachanilla buscando al zorro plateado. ¿Me copias, compa?, decía una voz. 10-4, Cachanilla. Aquí andamos, nomás cuidándonos de los federales, respondía otra. Eran códigos, un lenguaje que ella apenas entendía, pero que la hacían sentir menos sola. Se acordó de Ricardo, de cómo él hablaba por ese radio, bromeando, advirtiendo de peligros, conectando. Él era el zorro plateado. Su corazón se encogió. Concéntrate, Esperanza, se dijo. La mente debe estar en el camino. El cansancio empezaba a ganarle. Los párpados le pesaban y la cafeína del termo ya no hacía efecto. La carretera se volvía hipnótica. Adelante, una bajada pronunciada se dibujaba en la oscuridad. Una de esas curvas donde un error de cálculo te mandaba al voladero.
Redujo la velocidad sintiendo el peso de la carga empujar. De pronto, la estática del CB se rompió. No fue una voz clara, sino un susurro entre el ruido. Esperanza. Cuidado. Ella frunció el ceño. ¿Había escuchado su nombre? Debía ser el sueño. Sacudió la cabeza tratando de despejarse. Se talló los ojos. La curva estaba a menos de 1 kilómetro. Fue entonces cuando la voz explotó en el altavoz del radio, tan clara y fuerte que la hizo saltar en el asiento. Era una voz que conocía mejor que la suya propia. Una voz que llevaba 6 meses escuchando solo en sus sueños. Era Ricardo. «Sigue, no te detengas, viejita. Acelera, ahora». El shock la paralizó por una fracción de segundo. ¿Se había vuelto loca? ¿Era el dolor? Pero el tono de urgencia en la voz de Ricardo, ese tono que él usaba cuando un toro se salía del corral o cuando Mateo se caía del árbol, era inconfundible. No había tiempo para dudar. Obedeció por instinto. Su pie aplastó el acelerador. El viejo motor rugió en protesta. El tráiler se sacudió mientras ganaba velocidad, entrando a la curva mucho más rápido de lo que la prudencia dictaba. Su corazón estaba en la garganta, sus manos aferradas al volante. «¡No frenes, no frenes!», gritó la voz en el CB. Esperanza mantuvo el pie firme, sintiendo cómo el remolque amenazaba con derrapar. Pasó la curva cerrada, las llantas rechinando, el olor a caucho quemado llenando el aire. Y justo cuando salía de la curva, un estruendo ensordecedor sacudió la noche. Miró por el espejo retrovisor. Detrás de ella, exactamente en el punto ciego de la curva, donde ella habría estado frenando, toneladas de roca y tierra se desplomaban sobre el asfalto. Un derrumbe. Si hubiera reducido la velocidad, si se hubiera detenido, la montaña la habría sepultado. Siguió conduciendo por inercia, temblando de pies a cabeza, el sudor frío corriéndole por la espalda. Recorrió 5, quizás 10 kilómetros, antes de encontrar un acotamiento y poder orillar el camión. Apagó el motor. El silencio fue total, roto solo por el latido de su propio corazón. Estaba viva. Miró el radio CB, la luz verde del canal 9 aún encendida. La estática había vuelto. ¿Lo había imaginado? No. La urgencia, la voz, era real. Estaba temblando tanto que apenas podía respirar. «¿Ricardo?», susurró al vacío de la cabina. Y entonces, segundos después, oyó su voz de nuevo. Pero esta vez no venía del altavoz del CB. Venía del asiento del pasajero a su lado en su camión vacío. «Estuvo cerca, mi amor. Pero lo hiciste muy bien». Esperanza no gritó. El miedo que sintió fue un hielo agudo que le atravesó el pecho, pero fue instantáneamente reemplazado por algo más poderoso. Una incredulidad abrumadora y un anhelo tan profundo que dolía. Giró la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto. No había nadie. Solo el viejo chaleco de mezclilla de Ricardo, el que ella había puesto allí como amuleto, doblado sobre el vinilo gastado. «Ricardo, ¿eres tú? ¿Me estoy volviendo loca?». Su voz fue un hilo apenas audible. El olor a tabaco y a aceite de motor, el olor de él, pareció intensificarse en la cabina. «Nunca has estado más cuerda, mi chaparrita», dijo la voz. Era él, era su tono, su cadencia, la forma en que alargaba la A. Era la voz que le había dado los buenos días por 40 años. Las lágrimas que no había llorado en el funeral, lágrimas de shock y de pura confusión, brotaron. «No entiendo. Moriste. Yo te vi». «Sí, mi amor. Sí, morí». La voz sonaba paciente, pero con un dejo de tristeza. «Pero no podía irme. No así. No contigo en este peligro y con ese sopilote rondando la casa». Esperanza se limpió las lágrimas con el dorso de la mano sucia de grasa. «Montero, ¿tú lo sabes?». «Lo sé todo ahora, Esperanza. Veo las cosas claras desde acá. Vi cómo te engañó con esos papeles. Vi cómo se aprovechó de la debilidad de Mateo. Ese préstamo no fue idea de nuestro hijo, Esperanza. Montero lo endeudó a propósito. Lo tiene agarrado». Un frío distinto al del miedo la recorrió. Era ira. Ese malnacido, siseó. Y Mateo, tan tonto, tan ciego. No es tonto, Esperanza. Solo está perdido. Quiere el camino fácil. Siempre lo quiso. Y Montero le vendió un atajo que lleva directo al infierno. Esperanza respiró hondo, tratando de asimilar lo imposible.
Su esposo muerto le estaba hablando en un camión vacío después de salvarla de un derrumbe. Si puedo aceptar esto, pensó, puedo aceptar cualquier cosa. Me salvaste, dijo ella, mirando el asiento vacío. La montaña. Estabas cansada. Te estabas durmiendo. Yo vi las piedras antes de que cayeran. Solo te di un empujón, dijo la voz. Pero no puedo hacer mucho, Esperanza. No puedo mover cosas. No puedo firmar papeles. Solo puedo hablar contigo. El trabajo duro, el de verdad, ese te toca a ti, viejita. Esperanza asintió, una nueva determinación asentándose en su corazón. Ya no era solo una viuda afligida, era una guerrera con un aliado imposible. Dime qué hacer, Ricardo. Dime cómo salvar nuestro hogar. Primero, dijo la voz de Ricardo, tienes que entregar esa carga, pero más importante, tienes que conseguir el siguiente contrato. El dinero de los aguacates no es nada. Necesitamos el contrato de las refacciones de Hastings, el de Los Ángeles. Es el grande. El que Montero cree que ya perdiste. Esperanza frunció el ceño. ¿Hastings? Pero ellos rompieron el contrato cuando tú te fuiste. Dijeron que necesitaban más seguridad. No rompieron nada. Montero les dijo que Transportes Vargas estaba en bancarrota. Les dijo que estabas vendiendo. Él quiere ese contrato para su propia compañía. Tienes una junta con el gerente de logística mañana a las 10. Se llama señor Davis. ¿Cómo sabes? Empezó a preguntar. Yo lo sé, Esperanza. Davis es un hombre duro, pero justo. Le gustan las cosas claras. Montero le ha estado mintiendo. Tienes que llegar allí y demostrarle que sigues en pie. Que Transportes Vargas es más que un nombre. Es una promesa. Es tu promesa. Esperanza sintió que su mente, nublada por el dolor durante meses, comenzaba a despejarse. Por primera vez desde el funeral tenía un plan definido. Napoleon Hill diría que este es el deseo ardiente. Pensó, está bien, llegaré a esa junta. ¿Y después? Un paso a la vez, mi amor, un paso a la vez. Ahora, descansa una hora, solo una. Yo te despierto. El camino sigue siendo peligroso, pero ya no estás sola. Esperanza cerró los ojos, el rugido del motor fantasma en sus oídos y el olor a tabaco de su esposo llenando sus pulmones. No estaba loca, estaba en una pelea, y por primera vez en 6 meses, creía que podía ganar. Llegó a Los Ángeles con el sol de la mañana, el camión cubierto de polvo del desierto. El almacén de Hastings Automotive estaba en una zona industrial en las afueras de la ciudad. Un edificio enorme de concreto y vidrio. Esperanza estacionó el tráiler, se lavó la cara en el baño de la gasolinera de la esquina y se puso el único saco bueno que había empacado. Se miró en el espejo roto. Vio a una mujer mayor con ojeras y el cabello gris recogido en un chongo apretado, pero sus ojos tenían un brillo que había estado ausente. «Se ve estirado el señorito Davis», susurró la voz de Ricardo en la cabina mientras ella recogía su portafolio. «Le gusta el buen vino y los trajes caros, pero no te dejes impresionar. Es un hombre que empezó desde abajo, igual que nosotros. Háblale con la verdad». Esperanza entró al vestíbulo. Era moderno, frío, con muebles de diseñador y un silencio que contrastaba con el ruido de los muelles de carga. La recepcionista la miró por encima de sus gafas. «Tengo cita con el señor Davis. Esperanza Vargas, de Transportes Vargas». La mujer revisó su computadora. «El señor Davis tiene una junta con el señor Montero a las 10. No la tengo a usted en la agenda». «Estoy segura de que sí. Por favor, dígale que estoy aquí». Esperanza usó el tono de madre que no acepta un no por respuesta. La recepcionista, molesta, levantó el teléfono. Segundos después, la miró con sorpresa. «Dice que pase. Tercera puerta a la derecha». La oficina de Davis era impecable. Un ventanal enorme daba vista a la playa de maniobras. Davis era un hombre de unos 50 años, cabello plateado y un traje que gritaba dinero. En su muñeca, un reloj de oro brillaba bajo la luz. «Señora Vargas». «¡Qué sorpresa!», dijo, sin levantarse. Tenía entendido que su compañía estaba terminada. Javier Montero me ha estado manejando sus cuentas pendientes. «El señor Montero se ha tomado atribuciones que no le corresponden, señor Davis», dijo Esperanza, su voz firme. «Transportes Vargas no está terminada. Mientras yo respire, la compañía sigue». Davis levantó una ceja. «Aprecio su
tenacidad, pero mis cargas son críticas. Manejamos refacciones de alta precisión. Necesito puntualidad y seguridad. Cuando Ricardo falleció, todo se detuvo. Montero me ofreció una transición sin problemas. Ricardo era el corazón de la compañía, pero yo soy la columna vertebral, replicó Esperanza. Conozco cada ruta, cada cliente, y sé que la semana pasada, el camión que Montero envió por la carga de San Diego llegó 6 horas tarde. Davis se inclinó hacia adelante. ¿Cómo supo eso? Porque conozco el negocio, y sé que el conductor que contrató no tiene experiencia en cargas pesadas. Sé que casi pierde el control en la báscula de Otay. Yo le ofrezco 40 años de experiencia, señor Davis. Le ofrezco el nombre Vargas, que nunca le ha fallado. Ricardo, susurró la voz en su oído, tan bajo que solo ella podía oírlo. Pregúntale por el manifiesto 301B, el de las juntas de motor, el que Montero mezcló con los filtros de aceite. Y le ofrezco cuidado, continuó Esperanza sin titubear. Como el manifiesto 301B, el de las juntas de motor. Montero se las envió mezcladas con los filtros de aceite, contaminando las juntas con aceite residual. Un error de novato que le costó a usted miles en devoluciones. Davis se quedó pálido. Se levantó y caminó hacia la ventana. Eso es información confidencial. ¿Cómo? Porque a diferencia del señor Montero, nosotros no vemos su carga como cajas. Vemos las piezas. Vemos el destino final. Ricardo me enseñó eso. Davis la miró fijamente durante un largo minuto. Vio más allá de la mujer mayor y cansada. Vio la determinación de la que hablaba. Montero me ofreció un 10% de descuento sobre sus tarifas anteriores, dijo él, probándola. Y yo le ofrezco un 10% de eficiencia por encima de las tarifas anteriores, respondió Esperanza. No más errores, no más retrasos, solo el trabajo, como siempre fue. Davis sonrió levemente. Ricardo era un buen hombre, terco como una mula, pero un buen hombre. Extendió la mano. Tiene un mes, señora Vargas. Un viaje de prueba. La ruta de Houston. Es la más pesada. Si la cumple sin incidentes, hablaremos de reanudar el contrato completo. Esperanza le estrechó la mano. Su agarre era firme. Gracias, señor Davis. No se arrepentirá. Salió de la oficina sintiendo que sus piernas temblaban, pero su espíritu volaba. Lo hicimos, Ricardo. Susurró mientras caminaba por el pasillo. Lo hiciste, mi amor. Lo hiciste tú sola, respondió la voz llena de orgullo. Ahora vamos a casa. Tenemos que hablar con Mateo. El viaje de regreso a Sonora fue más ligero, a pesar de que el camión iba vacío. Esperanza conducía con una sensación de propósito que había perdido. La voz de Ricardo era una presencia constante y reconfortante. A veces guardaba silencio por horas, y ella se preguntaba si se había ido, pero luego, cuando ella empezaba a dudar, él hacía un comentario sobre el paisaje o le recordaba que revisara los espejos. Era como si nunca se hubiera ido, pero al mismo tiempo, la ausencia de su forma física era un dolor sordo. Llegó al rancho al atardecer. El polvo del camino se levantaba tras el camión. Vio el auto de Mateo estacionado frente a la casa. Un convertible deportivo, usado pero llamativo que ella sabía que no podía permitirse. Sintió un nudo en el estómago. La confrontación era inevitable. Mateo estaba en la cocina, con los pies sobre la mesa de pino que Ricardo había construido. Vestía jeans caros y una camisa abierta que dejaba ver una cadena de oro. En su cinturón, una hebilla grande con un logo ostentoso. Un intento fallido de imitar el estilo de los ricos. Algo que parecía una imitación barata de Gucci. «¿Cómo te fue en tu viajecitos, ma?», dijo sin levantarse. «¿Jugando a la trailera?». La condescendencia en su voz la hirió, pero Esperanza se mantuvo firme. Puso su maleta en el suelo. «Fui a salvar tu pellejo, Mateo, y el rancho que tu padre tanto amó». Mateo bajó los pies de la mesa. «¿De qué hablas? Javier se está encargando de todo. Dijo que renegociaría la deuda con el banco. Javier no está renegociando nada. Javier está esperando que perdamos todo. Ese préstamo, Mateo. ¿Sabías que tu padre lo firmó para cubrir tus deudas de juego?». La cara de Mateo perdió color. «Eso no es. Él dijo que era una inversión, que estábamos moviendo activos. Te mintió. Y tú, tan ansioso por la lana fácil, le creíste cada palabra». La voz de Esperanza se quebró.
No por tristeza, sino por rabia. Tu padre se mató trabajando para construir esto. Y tú se lo estás entregando a un ladrón. Tú no entiendes de negocios, mamá. Los tiempos cambiaron. El diésel y el sudor ya no pagan. Hay que ser listo, moverse rápido, gritó Mateo levantándose. El señor Montero es un hombre importante, conoce gente. Conoce cómo robar. Eso es lo que conoce, dijo Esperanza. Fui a Los Ángeles. Hablé con Davis de Hastings. Montero les dijo que estábamos en quiebra. Estaba tratando de robarse el contrato más grande que teníamos. ¿Tú qué? Mateo estaba aturdido. Conseguí el contrato de vuelta. Al menos un viaje de prueba. La ruta de Houston. Mateo la miró con una nueva expresión. Era miedo. No, no puedes hacer eso. Javier, él se va a enojar. Él tiene un plan. Claro que tiene un plan. Y tú eres el tonto útil en su plan, dijo Esperanza acercándose a él. Lo agarró de la camisa, sorprendiéndose a sí misma por su propia fuerza. Mírame, Mateo. Eres un Vargas. ¿Vas a dejar que ese hombre nos quite lo que tu padre construyó? ¿Vas a deshonrar su memoria por un auto bonito y promesas vacías? Mateo apartó la mirada. La bravuconería se había desvanecido, dejando al niño asustado que ella recordaba. Yo firmé unos papeles, ma. Javier dijo que eran para el seguro del camión. Dios mío, Mateo. Esperanza lo soltó, sintiendo que el peso del mundo caía sobre ella. Estás enredado hasta el cuello, y nos has enredado a nosotros. El daño está hecho, Esperanza, dijo la voz de Ricardo suave pero firme desde la esquina de la cocina. No puedes regañarlo para que recupere el juicio. Tienes que mostrarle. Tienes que ganarle a Montero en su propio juego. Esperanza miró a su hijo, que ahora estaba sentado con la cabeza entre las manos. ¿Cómo salvo a alguien que no quiere ser salvado?, pensó. Se sentía agotada, pero la reflexión interna dio paso a la acción. La desesperación es un lujo que no puedo permitirme. Levántate, Mateo, dijo ella, su voz ahora tranquila pero fría como el acero. Vas a arreglar esto. Me vas a decir cada palabra que le dijiste a Montero, cada papel que firmaste, y vas a rezar para que no sea demasiado tarde. Mateo la miró, los ojos llenos de lágrimas. ¿Tiene copias de las escrituras del rancho? Dijo que era una formalidad para el préstamo. Esperanza cerró los ojos. Entonces no tenemos tiempo. Tengo que hacer ese viaje a Houston. Y mientras yo esté fuera, tú vas a ir con tu tío Arturo. Le vas a contar todo. El tío Arturo era el hermano de Ricardo, un hombre duro, exjudicial, que ahora vivía retirado en Mexicali. Era el único hombre al que Mateo siempre le había temido y respetado. No, Arturo no. Él me... Irás. O te juro, Mateo, que aunque me duela en el alma, dejaré que Montero te hunda, pero no se llevará esta casa. Mateo asintió derrotado. Está bien. Ma, iré. Bien, dijo Esperanza poniéndose el delantal. Ahora lávate la cara. Vamos a cenar. Tenemos mucho que planear. Mientras cortaba las verduras, la voz de Ricardo habló de nuevo. Esa es mi vieja. Fuerte como un roble. Pero ten cuidado, Esperanza. Montero no va a soltar el hueso tan fácil. Sabe que fuiste a Los Ángeles. Va a intentar detenerte. Que lo intente, murmuró Esperanza, el cuchillo golpeando la tabla con un ritmo constante y decidido. Que lo intente. El viaje a Houston era el más difícil. No solo por la distancia, sino por el tipo de carga. Equipo médico sensible, destinado a una clínica de prestigio. Exigía un manejo impecable y 0 retrasos. Esperanza preparó el Peterbilt con un cuidado meticuloso. Revisó los neumáticos, el aceite, los niveles. Se sentía observada. Desde que regresó de Los Ángeles, un sedán oscuro con vidrios polarizados había estado estacionado al final de la calle de terracería que llevaba al rancho. «Son de Montero», dijo Ricardo, su voz tensa. «Están vigilando cada movimiento, cree que puede asustarte». «Se necesita más que 2 malandros en un carro para asustarme, Ricardo», respondió ella, aunque sentía un nudo frío en el estómago. Ya no. Salió del rancho antes del amanecer. El sedán oscuro la siguió a distancia. Esperanza se mantuvo en el límite de velocidad, sus ojos alternando entre el camino y los espejos. No te pueden hacer nada en la carretera principal. Hay muchos testigos. Buscarán un lugar solitario, le advirtió Ricardo. El tramo después de Chihuahua.
La brecha del silencio. Es largo, sin señal de celular y con poca vigilancia. Estaremos listos, dijo ella. Condujo durante horas, el sedán siempre presente en su retrovisor. La tensión era un alambre estirado a punto de romperse. Paró en una gasolinera para cargar diésel. El sedán se detuvo al otro lado de la estación de servicio. 2 hombres bajaron. No parecían traileros. Vestían chamarras de cuero y miraban fijamente hacia ella. Uno de ellos, el conductor, bajó y caminó hacia la tienda. Esperanza notó su auto. Era un BMW último modelo, color negro mate. Demasiado caro para un simple vigilante. Ese auto no lo compró con su sueldo, pensó. Es dinero de Montero. Es mi dinero. El otro se está moviendo hacia la parte trasera de tu tráiler, Esperanza, dijo Ricardo, su voz urgente. Está oscuro ahí. No puedo ver qué hace. Esperanza sintió un escalofrío. Pagó el combustible y, en lugar de volver a la cabina, caminó con calma hacia la parte trasera del remolque, con la llave de cruz más pesada en la mano. El hombre estaba agachado junto a las llantas traseras, trabajando en algo con una herramienta. ¡Hey!, gritó Esperanza. ¿Qué demonios cree que está haciendo? El hombre se sobresaltó, levantándose de golpe. Era joven, con ojos asustados. Dejó caer una pequeña navaja y algo que parecía un trozo de manguera. Yo solo estaba revisando. «Largo de mi camión, cabrón», gritó ella, levantando la llave de cruz. «O le juro que le parto la cabeza». El hombre retrocedió, levantando las manos. El conductor del BMW salió corriendo de la tienda, gritando su nombre. «Vámonos, idiota». Los dos corrieron al auto y salieron rechinando llantas. Esperanza se agachó. A la luz de su linterna, vio lo que temía. La manguera de los frenos de aire del remolque. Estaba cortada, pero no del todo. Había sido un corte superficial, diseñado para reventar bajo presión, probablemente en una bajada larga. Se le heló la sangre. «Hijos de puta», murmuró. «Querían que pareciera un accidente. No te pueden ganar limpiamente, mi amor. Así que juegan sucio», dijo Ricardo. «Es la marca de un cobarde». Esperanza pasó las siguientes 2 horas en el estacionamiento iluminado de la gasolinera, reparando la manguera con cinta de alta presión y abrazaderas que llevaba en su caja de herramientas. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una furia helada. Esto ya no es por el rancho, pensó. Esto es personal. Cuando terminó, estaba cubierta de grasa, pero la reparación era sólida. Aguantaría hasta Houston, donde podría cambiar la línea completa. «No volverán a acercarse esta noche», dijo Ricardo. «Los asustaste, pero le avisarán a Montero, y Montero no se rinde». «Yo tampoco», dijo Esperanza, subiendo a la cabina. Arrancó el motor, su rugido una promesa de desafío en la noche. Mientras Esperanza luchaba en la carretera, Mateo había llegado a Mexicali. Encontró a su tío Arturo en su pequeño taller mecánico, un hombre corpulento y callado, con manos como martillos y una mirada que parecía leer el alma. Mateo, sintiéndose pequeño y cobarde, le contó todo, desde las primeras invitaciones de Javier Montero a los palenques, las deudas de juego, las amenazas veladas, y finalmente, los papeles que había firmado. Arturo escuchó en silencio, limpiando un carburador con un trapo sucio sin mirarlo. Cuando Mateo terminó, el silencio en el taller fue pesado. «Así que», dijo Arturo finalmente, su voz grave, «no solo deshonraste a tu padre mientras vivía, sino que ahora estás escupiendo sobre su tumba, ayudando a un ratero a robarle a tu propia madre». «Yo no sabía», lloró Mateo. «Me engañó». «Te dejaste engañar», rugió Arturo, lanzando el carburador contra la pared de metal, haciéndolo resonar como un disparo. «Porque eres débil. Porque querías la vida que ves en las películas sin pagar el precio que cuesta. Tu padre te dio todo, y tú lo tiraste a la basura ¿por qué? ¿Por mujeres fáciles y un carro brillante?» Mateo se encogió. «Tío, ayúdame. Ayuda a mi mamá. Ese hombre es peligroso». Intentaron detenerla en la carretera. La mención de Esperanza cambió la expresión de Arturo. Su ira se convirtió en una preocupación helada. «¿Qué le hicieron?» «No sé. Ella me llamó desde Chihuahua. Dijo que cortaron sus frenos, pero que está bien. Sigue en camino a Houston». Arturo se pasó la mano por la cara. «Esa mujer está hecha del mismo material que mi hermano.
Pura terquedad y valor. Se dirigió al teléfono que estaba en la pared. Escúchame bien, muchacho. Tu redención no va a ser fácil. Vas a tener que enfrentar a Montero. No puedo. Él me matará. No si yo estoy contigo, dijo Arturo. Marcó un número. Aquí Arturo Vargas. Necesito hablar con el comandante Villegas en Hermosillo. Es sobre un viejo amigo, Javier Montero. Mientras Arturo movilizaba sus antiguos contactos en la policía estatal, contactos que Montero no podía comprar, Esperanza llegó a Houston. Entregó la carga sensible sin un minuto de retraso. El gerente de la clínica en Houston, un lugar de lujo que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital, quedó tan impresionado con su profesionalismo que le ofreció un contrato directo para los suministros de su sucursal en Monterrey. El éxito era dulce, pero Esperanza sabía que la batalla real la esperaba en casa. Montero está desesperado, Esperanza, dijo la voz de Ricardo en el viaje de regreso. Arturo y Mateo están moviendo sus piezas. Montero sabe que la red se está cerrando. Vas a hacer algo estúpido. Va a intentar tomar el rancho por la fuerza. ¿Cómo? No tiene las escrituras originales. Tiene los papeles que Mateo firmó. Probablemente falsificará tu firma. Intentará registrar la propiedad a su nombre, pero necesita algo más. Necesita los certificados de agua. Están en la caja fuerte, en el estudio. Solo yo sé la combinación, dijo Esperanza. Él lo sabe. Por eso te está esperando en el rancho. Un escalofrío recorrió a Esperanza. No está solo, ¿verdad? No. Trajo a los hombres del BMW y a otros 2. Están armados, Esperanza. No vayas al rancho. Ve a la policía de Hermosillo. Arturo ya habló con ellos. Es mi casa, Ricardo. No voy a dejar que entren y se la lleven. Además, los federales de caminos locales están en su nómina. Si me detengo aquí me van a entrampar. Entonces, ¿qué vas a hacer, terca? Lo que me enseñaste, usar la cabeza y usar el terreno que conozco. Esperanza apagó el CB. Se desvió de la carretera principal y tomó la vieja brecha de servicio, un camino de terracería que solo los locales conocían, que llevaba a la parte trasera de sus tierras. Apagó las luces del tráiler, avanzando lentamente en la oscuridad, guiada solo por la luna y su memoria. Estacionó el camión detrás del granero, oculto entre los mezquites. Se impacientaron, susurró Ricardo. Están forzando la puerta del estudio. Esperanza bajó de la cabina, llevando consigo la llave de cruz más pesada. Mateo y Arturo vienen en camino. Están a 20 minutos, dijo Ricardo. Tienes que ganar tiempo. Esperanza asintió. No entró a la casa. Fue al cobertizo de herramientas y abrió la válvula principal del sistema de riego. Luego, encendió la bomba de agua del pozo. Era una bomba vieja y ruidosa pero poderosa. Dentro de la casa, Montero y sus hombres oyeron el estruendo de la bomba. ¿Qué diablos es eso?, gritó Montero, frustrado porque no podía abrir la caja fuerte. Vayan a ver. Debe ser la vieja. 2 de los hombres salieron corriendo hacia el cobertizo. Esperanza los esperó detrás de la puerta. Cuando el primero entró, ella golpeó el interruptor de la luz, cegándolo momentáneamente. Antes de que pudiera reaccionar, ella le estrelló la llave de cruz en la rodilla. El hombre aulló de dolor y cayó. El segundo intentó entrar, pero Esperanza ya había salido por la puerta trasera del cobertizo y la había cerrado con el candado por fuera, atrapándolo. «¡Maldita sea, ábreme!», gritaba el hombre golpeando la madera. En la casa, Montero y el conductor del BMW oyeron los gritos. «¡Inútiles!», gritó Montero. «Quédate aquí y abre esa maldita caja». Montero salió corriendo hacia el cobertizo. Esperanza ya no estaba allí. Se había movido hacia los corrales. El sistema de riego que había encendido no era para las plantas. Era el sistema de aspersión contra incendios del granero, que Ricardo había instalado mal a propósito. Estaba rociando agua por todas partes, convirtiendo el patio entre la casa y el cobertizo en un lodazal. Montero, con sus zapatos caros de piel, resbaló y cayó en el barro. Se levantó, maldiciendo, cubierto de lodo. Vio a Esperanza de pie junto al corral del toro semental. El general. «Usted», rugió Montero. «Me las va a pagar, vieja estúpida. Deme la combinación de la caja». «Tendrá que venir por ella», dijo Esperanza, su voz tranquila. Montero corrió hacia ella, sacando una pistola. «No juegue conmigo»,
No estoy jugando, dijo Esperanza, y con un movimiento rápido, desenganchó la tranca del corral. El general, un animal de casi 1 tonelada, molesto por el ruido de la bomba y el olor a miedo, salió embistiendo hacia la única figura que se movía en el patio lodoso. Montero gritó, un sonido agudo de terror. Disparó el arma al aire, pero eso solo enfureció más al toro. Intentó correr, pero resbaló en el lodo. El general lo golpeó con la cabeza lanzándolo por los aires como un muñeco de trapo. Aterrizó con un ruido sordo y no se movió más. En ese preciso momento, las luces de varias camionetas iluminaron la escena. Sirenas sonaron a lo lejos. Arturo Vargas bajó de su camioneta, seguido por un Mateo pálido y varios policías estatales fuertemente armados. El hombre atrapado en el cobertizo se rindió de inmediato. El que estaba en el estudio, el conductor del BMW, intentó escapar por la ventana trasera, pero fue atrapado. Mateo corrió hacia su madre. «Mamá, ¿estás bien? Te vi». Esperanza miraba el cuerpo inmóvil de Montero en el lodo. El general resoplaba victorioso a unos metros. «Estoy bien, mijo, estoy bien». Se apoyó en la cerca del corral, el agotamiento finalmente venciéndola. «Se acabó, Ricardo», susurró. «Se acabó». «Lo hiciste, mi amor», respondió la voz, más suave que nunca. «Sabía que lo harías. Protegiste nuestro hogar». Arturo se acercó poniendo una mano en el hombro de Esperanza. «El comandante Villegas tiene todo. Los testimonios de los hombres de Montero, los papeles que Mateo les dio, la evidencia del sabotaje en tu camión. Tienen suficiente para encerrarlo a él y a los policías corruptos que lo ayudaban por mucho tiempo». Descubrieron que Montero estaba usando los préstamos fraudulentos para lavar dinero en inversiones turbias en restaurantes de lujo en Polanco. Esperanza asintió, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio. Miró a Mateo que estaba temblando, mirando al hombre que casi lo destruye. «Mamá, yo lo siento tanto». Esperanza lo abrazó. «El lo siento no arregla el pasado, Mateo, pero el trabajo sí. Tienes mucho trabajo por delante». 6 meses después, el sol de la tarde bañaba el rancho de Transportes Vargas con una luz dorada. La compañía estaba estable. Con el contrato de Hastings asegurado y los nuevos viajes a Houston y Monterrey, Esperanza había podido contratar a 2 nuevos conductores, jóvenes que ella misma estaba entrenando. Pudo renegociar la deuda con el banco, ahora que las cuentas bancarias bloqueadas de Montero habían sido investigadas y se demostró el fraude. El dinero que él había robado estaba siendo recuperado lentamente. Mateo no estaba conduciendo un convertible. Estaba conduciendo la vieja camioneta pickup del rancho, la que olía a alfalfa y aceite. Trabajaba en los muelles de carga, aprendiendo el negocio desde cero, bajo la mirada vigilante de su tío Arturo. Era un trabajo duro, físico, pero por primera vez en su vida, Mateo llegaba a casa cansado pero con dignidad en la mirada. Había empezado a parecerse a su padre. Esperanza estaba sentada en la cabina de su Peterbilt, estacionado en la colina desde donde se veía todo el valle. Había vuelto de un viaje corto, solo para supervisar a los nuevos conductores. El asiento del pasajero estaba vacío, pero el chaleco de mezclilla de Ricardo seguía allí. Hacía semanas que no oía su voz. Desde la noche en que atraparon a Montero, su presencia se había desvanecido, como la niebla al amanecer. Al principio, la extrañó terriblemente. El silencio en la cabina volvió a ser pesado, pero luego entendió. Él se había quedado para asegurarse de que ella estuviera a salvo, para darle el empujón que necesitaba. La verdadera fortaleza, reflexionó, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. El mayor descubrimiento de mi vida fue darme cuenta de que el poder para cambiar mi destino siempre estuvo dentro de mí. Ricardo no vino a salvarme. Vino a recordarme que yo podía salvarme sola. Miró el rancho, su rancho. Los rosales de Ricardo estaban floreciendo. «Lo logramos, mi amor», dijo al aire tranquilo de la tarde. No esperaba respuesta, pero mientras el viento soplaba suavemente a través de la ventana abierta de la cabina, le pareció oír un susurro, tan familiar como su propio aliento. «Sigue, mi amor, sigue». Esperanza sonrió, una sonrisa genuina, llena de paz. Encendió el motor,
su rugido una canción de esperanza, y condujo hacia la casa. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, por favor deja un comentario y sigue el canal. Me ayudaría mucho saber qué tipo de historias te gustan, qué asuntos te interesan. Cuéntame también de dónde nos escribes. Me da mucha alegría saber hasta dónde llegamos. Como agradecimiento por tu apoyo, y porque sé que cuidarnos es importante, dejé unas recetas de té y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado. Es un pequeño detalle de mi parte. Que Dios los proteja a todos, en cada kilómetro de su camino.